El pecado tiene poder, como la corriente fuerte de un río que nos arrastra. Podemos nadar a favor de la corriente y creer que somos libres, pero en realidad no lo somos, a menos que tengamos la capacidad de ir en contra de ella. Solo aquellos que pueden nadar contra la corriente son verdaderamente libres y capaces de hacer la diferencia. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, creo que es muy útil pensar en el pecado como un poder y la imagen que usaste para describirlo es muy clara. Sí, cualquier pez muerto puede flotar río abajo, pero se necesita fuerza para nadar contra la corriente. Esa es la imagen de la vida cristiana. El punto general es que el Espíritu Santo nos da una nueva vida y la fuerza para hacerlo. Es maravilloso comenzar a comprender que aunque el pecado ejerce un poder en nuestra vida, el Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, podemos luchar. Sí, es cierto. Por eso, en esencia, seguir a Cristo es la verdadera libertad. Verás, mucha gente piensa que convertirse en cristiano significa tener una vida llena de restricciones, pero en realidad es el pecado el que nos ata. La verdadera libertad se encuentra en Jesucristo, y Pedro lo expresa con gran claridad aquí. Lo hace en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Así que por favor, abre tu Biblia en ese pasaje y comencemos juntos este mensaje titulado Nueva Libertad. Aquí está el pastor Colin. Hemos aprendido que ser cristiano es mucho más que tomar una decisión o hacer un compromiso con Jesús. Cuando viniste a Cristo, naciste de nuevo, te convertiste en una nueva persona y experimentaste un profundo deseo de seguir a Jesús. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios te dio una nueva fuerza para avanzar en esa dirección. Ese nuevo nacimiento marcó el comienzo de una nueva vida, la cual debe vivirse en el camino de la búsqueda de la santidad. Vimos que esa vida tiene un propósito también, y que mientras andamos juntos el camino de la santidad, Dios se da a conocer a la comunidad a través de un grupo de personas que lo adoran y que sirven a su pueblo. Ahora retomemos la historia en 1 de Pedro 2:12. Quiero que observes lo que sucede cuando el pueblo de Dios, formado por aquellos que han nacido de nuevo, que siguen el camino de la santidad y que se entregan a Jesucristo en adoración y servicio, trabaja junto. Mira el versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, aquí está sucediendo algo extraordinario, porque Pedro está hablando de gentiles glorificando a Dios, no de cristianos, sino de gentiles. Y Pedro dice que Dios nos ha llamado a vivir de una manera que produzca una transformación, para que incluso quienes se resisten a las buenas nuevas de Jesucristo lleguen a glorificar a Dios, y esto sucederá a través del testimonio de los creyentes. Y antes de adentrarnos en este pasaje, dejemos claro cuál es el objetivo, de qué trata y hacia dónde está dirigido todo lo que sigue. Nuestro objetivo es vivir de tal manera que quienes se resisten a las buenas nuevas de Jesucristo lleguen a glorificar a Dios. Y cuando tu alma se llene de asombro por lo que Dios ha hecho por ti, por medio de Cristo, te sentirás impulsado a vivir de tal manera que las personas que se resisten a las enseñanzas de Jesús llegarán a glorificarle. Esta semana recordaba nuevamente a mi amigo Vakam Bandari, quien pastoreaba una iglesia en Dehradún, al norte de la India. Él tenía una gran carga en su corazón por llevar el evangelio a la aldea donde nació y creció, un lugar donde no había ningún testimonio cristiano. Cuando fue a predicar allí, un grupo de personas se reunió para arrojarle piedras y expulsarlo de la aldea junto con aquellos que lo acompañaban. La última vez que estuve con Vakam no se encontraba bien, así que me senté al borde de la cama en la que descansaba y él me contó esta historia. Me dijo que el líder de su aldea natal se había disculpado personalmente por la forma en que los habían tratado
y les pidió que iniciaran un ministerio cristiano en esa zona, además de que se dieron tierras a su ministerio para la construcción de un hospital cristiano allí. ¿Cómo ocurrió ese extraordinario cambio en esa comunidad? Bueno, pues la respuesta se dio a lo largo de un periodo de tiempo. Fueron los actos de amor, de bondad y de misericordia, de perdón y de gracia de los creyentes cristianos que hablaron por sí mismos y que más tarde dieron paso a sus palabras. Ese es el tipo de cosas de las que Pedro habla en este pasaje, y quiero que veamos en cuanto a cómo esto ocurre en nuestras comunidades. Así que la gran pregunta es, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo puedo vivir de una manera en la que mi vida tenga un impacto en las personas que se resisten firmemente a las enseñanzas del Señor Jesús? Justo en el corazón de esta carta, Pedro deja claro que el impacto de nuestras vidas dependerá de tres aspectos principales. El primero es el que estamos viendo hoy y tiene que ver con la manera en que usas tu libertad. El segundo, que veremos más adelante, es la manera en que decides amar. Y el tercero es la manera en que respondemos al sufrimiento. Ese es el terreno que estaremos abordando en los próximos programas, así que comenzaremos con el primer aspecto. La forma en que usemos nuestra libertad determinará el impacto de nuestras vidas y nuestro ministerio. Ahora veamos en 1 de Pedro 2:16, que es el versículo clave de este pasaje. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Lo interesante aquí es que los destinatarios de esta carta eran personas que vivían bajo el gobierno del Imperio Romano, un estado totalitario, por lo que no tenían el tipo de libertades de las que disfrutamos hoy en día. Además, al tratarse de un imperio laico, no se ofrecía ningún apoyo legislativo a la comunidad cristiana. No obstante, Pedro les dice que deben vivir como libres. En segundo lugar, en el versículo 18, verás que entre los primeros destinatarios de su mensaje habían personas que sufrían grandes injusticias en el trabajo. Algunos de ellos eran esclavos. Ahora, creo que es importante señalar que la Biblia no aprueba ningún tipo de esclavitud. Lo que la Biblia ofrece son consejos sabios y prácticos a los creyentes que enfrentan situaciones de injusticia y no tienen una esperanza realista de escapar de ellas. La Biblia habla al mundo tal como es y no como nos gustaría que fuera. La Biblia no es un mensaje celestial dirigido a personas con el tiempo para la contemplación de ideales. La Biblia es la palabra de Dios en medio de este mundo caído tal como es. Y por eso Dios habla a los oprimidos, a los que sufren injusticia, a aquellos cuyo mundo no es como todos quisiéramos que fuera. En tercer lugar, Pedro escribe en el capítulo 3, versículos 1 y 2, a quienes enfrentan grandes dificultades en sus hogares. Se refiere a algunas mujeres de la iglesia primitiva que habían venido a la fe en Jesucristo y cuyos esposos no compartían su misma fe. Por supuesto que eso generaba un profundo conflicto en el matrimonio, y Pedro les escribe para enseñarles cómo debían manejarlo. Y mientras lees el siguiente versículo, observa que el objetivo trazado al inicio también está claramente definido aquí y va en línea con el tema del pasaje de 1 de Pedro 2:12. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahí lo vemos en 1 de Pedro 3:1. Aquí Pedro se está refiriendo a lo mismo. ¿Cómo podemos ganar a personas que se resisten con tanta firmeza a las enseñanzas de Jesús? Ese es el tema que aparece a lo largo de todo este pasaje. Pedro está hablando acerca de la libertad, lo que nos lleva a una pregunta obvia. ¿Qué tipo de libertad se puede tener si no se cuenta con el apoyo del Estado, si se sufre injusticia en el trabajo y si se enfrenta a infelicidad en el hogar? ¿Dónde podemos encontrar libertad en eso? Pese a esto, Pedro le escribe a estas personas
quienes cargan con el dolor de esas tres realidades y les dice, anden como libres. ¿Qué significa eso? Quiero proponer una definición sencilla de lo que es libertad. Libertad significa tener la capacidad de tomar una decisión distinta. Cuando el conocido Henry Ford puso sus autos en la línea de producción, él dijo lo siguiente: pueden tener cualquier color que el cliente desee, siempre y cuando sea negro. Bueno, la libertad significa que puedes tomar una decisión distinta. Tengo un amigo que suele decir que se crió en una familia donde todo estaba prohibido, excepto lo obligatorio. Y si lo piensas, eso tampoco deja mucho espacio para la libertad. Ser libre significa tener la posibilidad de tomar una decisión diferente. Y Pedro dice, tú tienes libertad, úsala. Ahora piensa conmigo por un momento en estos primeros lectores de la carta que escribe Pedro. Pensemos primero en aquellos que están siendo oprimidos por el Estado. ¿Qué esperarías de esas personas? Probablemente esperarías que vivieran en un conflicto continuo. En segundo lugar, piensa en las personas que sufren injusticia en el trabajo. ¿Qué esperarías de las personas que sufren injusticias en sus trabajos? Probablemente esperarías que odiaran a sus jefes. En tercer lugar, Pedro se dirige a las personas que están experimentando grandes dificultades debido a un profundo conflicto en su hogar. ¿Qué esperarías de las personas que experimentan grandes dificultades debido a conflictos en el hogar? Pues seguro esperarías que se encerraran en sí mismos o quizás que abandonaran el hogar. Sin embargo, la libertad significa que tenemos la capacidad de tomar una decisión distinta. La libertad significa que no tienes que odiar a tu jefe si te trata mal. No tienes que dejar a tu cónyuge. No tienes que enredarte en un conflicto sin fin. Tú tienes la capacidad de tomar una decisión diferente. Entonces, cuando Pedro dice en 1 de Pedro 2:16, anden como libres, se dirige a las personas que atraviesan situaciones muy difíciles y los anima a ejercer la libertad que tienen para tomar una decisión distinta a la que suelen tomar los demás. Esta decisión no debería provenir de la reacción natural de la carne cuando se está en ese tipo de situaciones. Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y también dijo 2 versículos antes, en Juan 8:34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, el pecado tiene poder. Es como la corriente fuerte de un río que nos arrastra. Podemos nadar a favor de la corriente y creer que somos libres, que estamos bien, pero en realidad no lo somos, no estamos bien, a menos que tengamos la capacidad de ir en contra de la corriente. Solo aquellos que pueden nadar contra la corriente son verdaderamente libres y capaces de tomar una decisión distinta. La libertad solo existe cuando tenemos el poder de elevarnos por encima de la inclinación natural de la carne y actuar de una manera diferente para la gloria de Dios. Y eso es lo que Jesús ofrece. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y Pedro retoma ese tema y les dice que usen esa libertad. Anden como libres. Ejercita esa libertad. No la uses como pretexto para el mal. Si quieres un ejemplo de cómo se pueden tomar decisiones distintas con el objetivo de que aquellos que se resistan lleguen algún día a glorificar a Dios, no necesitas otro ejemplo más que el del mismo Señor Jesucristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Libertad, el cual forma parte de una serie más amplia titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Y en realidad este es un estudio del libro de Primera de Pedro y regresaremos al mensaje en un momento, así que espero que te quedes con nosotros. Y bueno, tal vez hayas venido a la fe en Jesucristo recientemente y te preguntes, ¿ahora qué? ¿Qué hago? O tal vez hayas guiado a alguien recientemente a la fe en Cristo y te preguntes, ¿alguien le ayuda a cimentar su fe? ¿Por dónde debería empezar?
Y es ahí donde esta serie 10 claves para entender la vida cristiana podría ser realmente útil. La serie está disponible en abrelabiblia.org y podrías considerar estudiarla con un amigo, un familiar o alguien nuevo en la fe. Recuerda, puedes visitar abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Si quieres un ejemplo de cómo se pueden tomar decisiones distintas con el objetivo de que aquellos que se resistan lleguen algún día a glorificar a Dios, no necesitas otro ejemplo más que el del mismo Señor Jesucristo. Y a eso es que se refiere Pedro en 1 de Pedro 2:21. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Así que Pedro está diciendo, ven conmigo y echemos un vistazo al ejemplo de Jesús. El ministerio del Señor Jesucristo produjo cambios en personas que se resistían firmemente a la palabra de Dios y las llevó a glorificar a Dios. ¿Cómo lo hizo? Jesús usó su libertad para tomar decisiones distintas y contrarias a la inclinación de la carne. Y este es el patrón, el modelo que puedes usar para ejercer tu libertad. Observa después en el versículo 22 lo que Jesús no hizo. Ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús eligió no engañar. Verás, todos sabemos que en los conflictos la verdad es siempre la primera víctima. Decimos que cada historia tiene dos caras, pero ¿por qué ocurre eso? Si en cada historia solo hay una verdad, ¿por qué existen entonces dos caras? Cada historia tiene dos caras porque en un conflicto cada parte involucrada tiene su propia versión de los hechos. Somos expertos en eso, ¿no es cierto? Somos expertos en dar nuestra propia versión de las cosas. Por eso la verdad es siempre la primera víctima en un conflicto. Pero no sucede así con Jesús. Él usó su libertad para tomar una decisión distinta. Cuando Jesús estuvo ante Caifás, él le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y en Mateo 26:63, Jesús le responde, tú mismo lo has dicho. Y por haber dicho eso, le escupieron y le llovieron golpes de todas partes. Pero él dijo la verdad a pesar del alto precio que le costó. Más adelante se dice que Jesús no tomó represalias cuando lo insultaron. En una situación en la que has sido humillado, por ejemplo, o herido o perjudicado, ya sea económicamente o a nivel emocional, en la que te han arrebatado la dignidad y te han hecho quedar en ridículo, el primer instinto en todos nosotros sería la venganza y el tomar represalia y decir, yo me vengaré. Piensa en la venganza que Jesús pudo haber tomado cuando le pusieron una corona de espinas en la cabeza, cuando le colocaron una túnica morada mientras se burlaban de él diciendo, sálvate, rey de los judíos. Piensa en la venganza que Jesús pudo haber tomado. Una sola palabra de Jesús en ese momento y los ejércitos del cielo habrían convertido el Calvario en un desierto. Pero Pedro dice que cuando lo insultaron, Jesús no tomó represalias. En tercer lugar, él no amenazaba. Cuando Jesús sufrió, no dijo ninguna amenaza. Si alguien te hiciera daño y no puedes vengarte de inmediato, por instinto natural dirás algo que insinúe una futura venganza. Pero en Jesús no hubo esta reacción. Piensa en las amenazas que Jesús podía hacer. El Padre le ha confiado todo el juicio al Hijo y Él decidirá el destino de cada persona que haya vivido. Así que podría haber amenazado con el infierno, el fuego y la condenación como lo hicieron los profetas. Él pudo haberlo hecho también, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía en mente una misión absolutamente clara y centrada: llevar a las personas que se resisten firmemente a Dios a una posición en la que glorifiquen a Dios. Y por lo tanto, eligió un camino distinto. ¿Y ves lo que Pedro está diciendo? Jesús sufrió para darte un ejemplo. Y nosotros como creyentes cristianos también buscamos abrazar esa misión de vivir de tal manera que las personas que se resisten a Dios lleguen con el tiempo a glorificarle. Así que seguiremos ese patrón. Si esa es nuestra misión, entonces no usaremos el engaño, no tomaremos represalias y no recurriremos a amenazas. ¿Qué haremos? Bueno,
Mira lo que hizo Jesús. Continuamos en el versículo 23. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es muy importante. Mientras Jesús sufría estas heridas indescriptibles, Él no dijo, bueno, claro, ya saben que nada de esto importa en lo absoluto. Simplemente lo barreremos todo debajo de la alfombra. No, ese no fue el enfoque que le dio Jesús. Pedro habla aquí de la justicia cuando dice, aquel que juzga con justicia. Ahora fíjate en lo que dice acerca de la justicia. Dice que Dios es justo y por ende está absolutamente comprometido con la justicia y la integridad. Así que es de gran alivio saber que hay uno que juzga con justicia y que podemos seguir el ejemplo de Jesús porque conocemos a aquel que juzga con justicia. Podemos confiar entonces en que las heridas que hemos sufrido, los insultos que nos han hecho, las injusticias que han cometido contra nosotros, se las podemos confiar a aquel que juzga con justicia. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Libertad. Y hemos estado viendo qué es la libertad y cómo Jesús usó su libertad. Continuaremos este mensaje la próxima vez. Y quisiéramos compartirte un recurso. El recurso se titula 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor ahondar un poco más acerca de este recurso? Claro que sí. Fíjate, la Cena del Señor es un maravilloso regalo de Dios y es un sello de las promesas de Dios para todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuanto más comprendas el significado y la importancia de la Cena del Señor, más te beneficiarás de practicarla. Creamos este nuevo material para ayudar a las personas y a las iglesias a apreciar mejor todo lo que es nuestro en Cristo mientras celebramos la Cena del Señor. Como sé que muchos tendrán algunas preguntas, voy a abrirles el apetito solamente resumiendo las 5 maneras en que podemos beneficiarnos de este importante sacramento. Primero, mirar hacia atrás. Miramos el sacrificio de Cristo en la cruz al tomar el pan y la copa, que simbolizan su cuerpo y su sangre. En segundo lugar, mirar hacia adentro. Cristo nos llama a examinarnos a nosotros mismos al tomar el pan y la copa. En tercer lugar, mirar hacia arriba. Nos recuerda que compartimos comunión con el propio Señor al participar del pan y la copa. En cuarto lugar, mirar alrededor. Nos recuerda que no podemos tener comunión nosotros solos. La Cena del Señor es para la familia de Cristo, su iglesia. Y en quinto y último lugar, mirar hacia adelante. Nos recuerda que la Cena del Señor proclama la muerte de Cristo hasta que Él venga. Ese es un recurso realmente rico y saturado de las Escrituras. Es para toda la iglesia y es corto, lo que no debería tomarte hacerlo más de 8 minutos. Gracias, Colin. Este recurso, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible en abrelabiblia.org/libros. Recuerda que recursos como este están disponibles gracias a la generosidad de oyentes como tú. Si quieres saber más sobre cómo colaborar con Abre la Biblia o hacer una contribución, visita abrelabiblia.org/donar. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.